Bueno, como les comentaba, para entender la resiliencia se requiere entender los riesgos, ante qué es lo que nos amenaza, ¿no? Y los riesgos se pueden dividir de dos tipos fundamentales. Uno son las catástrofes y la otra son las tendencias. Entonces, vamos a empezar viendo una tendencia, que es una de las más importantes que se ve en el día de hoy, que tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Es decir, es algo que lentamente o paulatinamente va afectando, no es algo que se sienta inmediatamente, pero que el daño podría ser inclusive mayor, como sucede con el cambio climático. Y algunos de esos efectos que empezamos a ver, pues son evidentemente el de isla de calor, inundaciones, falta de agua, subida del nivel del mar, ondas de calor, calidad del aire. Estas solo son algunas de las múltiples resultados de esta tendencia, ¿no? Y bueno, si lo vemos desde el contexto del Valle de México, aquí tenemos la información que viene de SEDEMA, de la Ciudad de México, la Secretaría de Medio Ambiente, donde se ve la tendencia muy clara de precipitación en el Valle de México en la parte superior, donde vemos la precipitación anual acumulada en el Observatorio de Tacubaya de 1877 al 2002, que se hizo este trabajo aquí mismo en la UNAM, y podemos ver cómo esa línea, que es la del centro, digamos, la media, va subiendo, ¿no? Entonces esa tendencia de pronto pretender que va a dar la vuelta y va a ir para abajo, pues sabemos todos que no funciona así, es como tratar de detener un tren, pues no es automático, ¿no? Y lo mismo sucede, que esto es importante para los proyectos que vamos a ver un poco más adelante, con el número de eventos extremos de precipitación. Entonces ahí vamos viendo lluvias que tienen más de 20 milímetros por día en el mismo observatorio de Tacubaya, y vamos viendo también esa línea como va incrementando inclusive aún más, ¿no? Esas son las tendencias. Y después tenemos las catástrofes. Hay este libro que explica un poco las que son globales, ¿no? A escala global hay muchas que son a escala local y hay otras que son a escala nacional, inclusive el caso de Trump, ¿no? Es digamos, una gran catástrofe para algunas localidades como la nuestra, pero bueno, este señor Václav Smil, a quien le interese, pues puede consultarlo y tiene este texto donde profundiza mucho más con respecto a esto. Y en cuanto a las catástrofes, tenemos diferentes tipos. Por un lado, los riesgos conocidos, como los que ya sabemos que si estamos viviendo junto a un volcán activo, sabemos lo que podemos esperar y a veces hasta predecir cuando empieza a haber movimiento, pues que es hora de irse de ahí, ¿no? Los que son plausibles, como puede ser una guerra nuclear, como pueden ser, ¿no?, otro tipo de guerras que existe la posibilidad, pero que no necesariamente se van a presentar. Y después están los riesgos enteramente especulativos. Las computadoras se nos van a revertir y bueno, ¿no?, inclusive, bueno, fantasía, ¿no?, ciencia ficción y todo un mundo de imaginarios colectivos en ese respecto, ¿no? Y por último tenemos uno que es muy interesante, que son los cisnes negros, Black Swans, y esto viene de un autor que se llama Nassim Nicolás Taleb, también para quien le interese ahondar en esto. Él lo que hace es definir el cisne negro como el impacto altamente improbable, ¿no? Inclusive un meteoritazo, por ejemplo, ¿no? Entre otros acontecimientos que no puedes esperar. Entonces quiere decir que como sistemas, pues hay ciertos riesgos ante los que nos podemos preparar más y otros, pues que realmente no. Y dentro de los riesgos también existen otras categorías, como los que son cotidianos, que tienen un bajo impacto pero una alta frecuencia, por ejemplo, la inseguridad alimentaria, enfermedades, crímenes, contaminación, accidentes, salud. Los riesgos extensivos, que son frecuentes y de temporada, inundaciones, grandes tormentas, tornados, etcétera, y los riesgos intensivos, que son de alto impacto y baja frecuencia, a lo mejor una guerra, ¿no?, algo así. Perdón que esté en inglés, no me dio tiempo de traducirlo, pero bueno, es un poco cómo se define el riesgo, ¿no? Y el riesgo es esa intersección entre un desastre, qué tan expuestos estamos ante ese desastre y qué tan vulnerables somos frente a ese desastre, ¿no? Entonces, así es como se va definiendo el riesgo al que nos presentamos, ¿no?
Y bueno, luego tenemos unas categorías de eventos naturales o desastres, de choques, que pueden ser biológicos, pueden ser geofísicos, como terremotos, volcanes, etcétera, hidrológicos, como pueden ser tormentas, inundaciones, etcétera, meteorológicos y climáticos dentro de esta misma categoría, y después unos tecnológicos, que pueden ser radiaciones nucleares, ¿no? Lo que sucedió en Fukushima, en fin, ¿no? Fuego, incendios, etcétera. Y después tenemos qué tanta vulnerabilidad existe, ¿no? Y hay dos niveles que se miden principalmente. Una es la vulnerabilidad personal o la individual, y por otra es la que sufre una comunidad o un gobierno o una institución. Y esto se divide en individuos, en personas y en bienes, ¿no? Entonces uno puede sufrir, puede ser vulnerable a un nivel personal con respecto a los bienes porque vive en una casa que está en una ladera, por ejemplo, ¿no? O gobierno, pues también puede ser o comunidades es por su ubicación o porque tiene un problema estructural su edificio, ¿no? En fin, son las diferentes maneras de entender dónde estamos parados con respecto a los riesgos. Entonces, lo que a mí me resulta muy interesante es que, como dice esta cita de McGrath y Pickett, también ecólogos, dice que así, mientras ecólogos incursionan en sistemas urbanos a mayor profundidad, el enfoque con el que se examinaba la ecología dentro de las ciudades, concentrándose en sistemas naturales análogos como parques y espacios abiertos, empieza a cambiar hacia un enfoque más integral de ecología de ciudad. Este enfoque considera el sistema urbano completo como su materia de estudio, lo que ha requerido de un mayor entendimiento de teorías y prácticas de otras ciencias y del diseño y planeación urbana. Nos habla de una interdisciplina, ¿no? La necesidad de diferentes niveles de interacción disciplinar, y es eso, ¿no? Darse cuenta de que los urbanistas pues no solo tratan con las ciudades, sino con los entornos de esas ciudades, o los ecólogos o los paisajistas no solamente operan con la materia viva vegetal, sino también con esa relación con la ciudad. Entonces se empiezan a abrir caminos bien interesantes, ¿no? De transdisciplina o interdisciplina. Algo también muy interesante que nos van diciendo algunos ecólogos es que los problemas actuales de las ciudades parecen indicar que no hay una sola manera de mirarlos y no hay una respuesta correcta. La complejidad de las ciudades desafían la lógica lineal mientras se introducen la autoorganización y los ciclos de retroalimentación para los cuales el efecto es su propia causa. ¿Qué quiere decir esto? Pues relaciones circulares entre causa y efecto que requieren de lógicas no lineales para entenderse. En esencia, la complejidad se caracteriza por situaciones donde diversos y diferentes escenarios futuros son posibles y pueden ser deseados. Es decir, que las prácticas de diseño, tenemos mucho que aprender de esta manera de entender no solo las ciudades, sino el planeta entero, ¿no? Y empezar a poder imaginar esos escenarios posibles y deseados, ¿no? Entonces, ¿por qué estudiar la resiliencia desde las ciudades y entornos urbanos? ¿No? Esa es una pregunta que se han hecho muchos. Y estas son las razones detrás, ¿no? de por qué se hace esto así. Y una es porque es donde más concentración de población hay, es donde más personas van a habitar en el futuro, sea cual sean las formas o lo que se defina como ciudad, porque las ciudades son los centros económicos, sociales, culturales y tecnológicos, y la economía de escala en zonas urbanas beneficia a más personas, los costos de inversión para mitigar los riesgos se comparten por múltiples grupos y actores, y por lo tanto los costos de implementar estas mitigaciones pues, se reducen. Esto nos lleva a entender que una ciudad resiliente, por lo tanto, es una ciudad proactiva, que mantiene funciones básicas a pesar de un choque, que responde rápidamente, que se recupera rápidamente, que se adapta a cambios, que anticipa choques y acepta incertidumbre. Entonces, claro que es un gran reto. Hasta hoy se ha estudiado mucho más desde la gestión urbana y desde la planeación, y después el paisajismo. Sin embargo, hay mucho que aprender desde el lado de la arquitectura y del diseño urbano para ver cómo es que participamos en la construcción de resiliencia en estos entornos, ¿no? Y bueno, tenemos obviamente el caso de la Ciudad de México, que es en la que estamos actualmente, aunque me imagino que los que están fuera del diplomado
tendrán situaciones parecidas. Y una de los grandes, digamos, caracterizaciones de lo que nos hace más vulnerables es esta paradoja hídrica, por lo menos en la Ciudad de México, ¿no? Y tiene que ver con la falta de agua y la abundancia de agua, y que como ya vimos las tendencias que nos indicaba el Observatorio de Tacubaya, pues solo van empeorando, ¿no? Esta condición va a faltar más agua y va a haber mayores inundaciones. Y algo que me parece muy interesante a mí es esta imagen que también se desarrolla dentro de este estudio que realiza el Instituto de Geografía con la Secretaría de Medio Ambiente y el Banco Mundial, en donde identifican cuáles son los individuos y viviendas más vulnerables de la cuenca. Y lo que se puede ver aquí, que ven el color rojo, es el que mayor vulnerabilidad tiene, pues justamente corresponde a las periferias, ¿no? Es decir, es algo obvio, pero hasta no verlo y entenderlo de esta forma, no es lo mismo, ¿no? Podemos ahora sí que espacializar y ubicar geográficamente dónde se encuentran estas personas con mayor vulnerabilidad, con mayor riesgo, y en las que más importancia hay para poderlos volver más resilientes, ¿no? Entonces vamos un poco entrando al tema de periferia. ¿Qué es periferia, no? Y aquí vienen algunos de los muchos significados que he encontrado. No es que haya uno más válido que otro, todo depende un poco con el objetivo que se esté buscando la definición, pero, por ejemplo, el Pacto de Borde de Bogotá lo que dice es que un borde urbano es un territorio de retos y oportunidades por su incumplimiento con la norma urbanística. Entonces empieza a haber algo que tiene que ver con la ilegalidad. La ciudad de Valencia, España, determinó que la periferia son las zonas rurales donde la influencia urbana es fuerte por su inmediatez física a la ciudad. María Clara Bejarano lo que nos dice es que el límite es el límite a lo construido urbano, perdón. Este espacio de consolidación de lo suburbano y área de enlace de las relaciones regionales. La Universidad de Sao Paulo, con su LABARC, nos dice que son las áreas ambientalmente importantes. Vean cómo se empieza a combinar el tema ecológico-ambiental con el tema urbano en estas zonas particularmente, sensibles a la presión de ocupación por parte de aquellos que buscan hacer negocios, tal vez las desarrolladoras, en nuestro caso es un ejemplo fuerte, y aquellos que no tienen acceso a la vivienda y que se ven forzados a ir a estas periferias, ¿no? Y otra más, Jean Bassant, que tiene muchos trabajos y en la Ciudad de México, al respecto de las periferias, nos dice que son estas transiciones de áreas agrícolas con fuerte presión de ocupación por asentamientos irregulares, y habla de una franja ubicada entre la expansión urbana y la conservación ecológica. Entonces, a mí me ha interesado ver en el caso de la Ciudad de México cómo son esos bordes y qué presentan, qué temas presentan, ¿no? Por ejemplo, este es un tipo de borde que tenemos muy claro, en donde no solamente es el desarrollo corporativo que se ha dado en Santa Fe, sino también la vivienda irregular que se ha colocado particularmente, ustedes lo pueden ver, ¿no? En la parte más plana está el desarrollo de más dinero, con mayores financiamientos, y por otro lado estas viviendas que se van ocupando las laderas de las barrancas, ¿no? Que en sí la zona de barrancas es una de las zonas más interesantes con respecto a la precipitación, porque es donde más llueve y donde más va a llover a futuro. Entonces, es decir, que estos ecosistemas se vuelven realmente muy importantes, ¿no? En temas de resiliencia. Y tenemos otro tipo de periferias, como es esto, obviamente son suelos que no tienen valor ambiental tampoco, ¿no? O sea, así como la primera imagen nos mostraba esta comunicación con las zonas que tienen que ofrecen servicios ambientales, hay otras que realmente son descampados, donde el suelo prácticamente no vale, o vale muy poco. Y luego tenemos de lo que nos hablaba Jean Bassant, este tipo de desarrollos inmobiliarios que acaban abandonados justamente porque tienen una desconexión total con la ciudad central, que es donde se encuentra el empleo, ¿no? Y entonces pues se da todo este desarrollo abandonado, en algunos casos, como lo hemos analizado en el taller hídrico urbano, con un 80% de deshabitación, ¿no? O de desocupación. Pero es interesante entender qué son las periferias y qué sucede con ellas, porque a veces se piensa que solamente están en las orillas de las ciudades, y a veces suceden periferias en los corazones, como esta que es la ciudad de Detroit, donde el centro de la ciudad es una gran periferia en ese sentido, ¿no? Entonces,
Es interesante estudiar el caso de Detroit porque es una de las ciudades menos resilientes, que entró en bancarrota y está intensamente buscando una manera de salir y de volverse resiliente, y ha sido muy difícil. Hay quienes piensan que hay posibilidades de salir adelante y hay quienes dicen esto está perdido, ¿no? Tenemos otras periferias, ¿no? Hay que pensar también en otras escalas. Para mí es muy importante la multiescalaridad para cualquier diseño de cualquier tipo. Y si empezamos a ver el mapa de cómo se votó por Trump o por Clinton, empezamos a ver, siendo azul Clinton y rojo Trump, es curioso ver estas periferias, porque la parte donde están las ciudades es la que votó más por Clinton, donde se concentra mayor cantidad de población. Sin embargo, lo que podría ser Estados Unidos central, donde hay menos población, pues ahí votaron de la otra forma. No quiere decir que hay un descontento en estas periferias, donde casi no se concentra ni la actividad ni la inversión, ¿no? Y bueno, nos habla de otro tipo de periferias a escalas nacionales, ¿no? Que se replica básicamente con lo que sucedió en el Brexit en Inglaterra, donde también vemos que se concentra en las grandes ciudades, en azul, el voto por no salir de la Unión Europea, y en el rojo lo opuesto, ¿no? Entonces empezamos a ver una serie de tendencias con respecto a lo que es la periferia y un descontento con lo que sucede en la misma, ¿no? Entonces tenemos que la urbanización periférica o los paisajes periféricos como modos de producción de espacio urbano tienen las siguientes características. Operan en temporalidades específicas y diversas, siempre en transformación. O sea, son franjas que no son estáticas, se van modificando. Establecen una relación transversal con las lógicas oficiales. Se trata de espacios en negociación, en constante negociación, frecuentemente una vez ya asentadas. Generan nuevos patrones políticos, formas de ciudadanía y gestión local. Y lo que queda muy claro es que no podemos tratar a las periferias como si fueran ciudades centrales, ¿no? Eso es algo que está quedando bastante claro. Actualmente se considera que 85% de la generación de oportunidades de empleo en el mundo ocurre en esta economía informal, que es la que le da, digamos, en lo que se ocupa la mayoría de los pobladores de las periferias. ONU Habitat estima que para 2030 el 40% de la población habitará en barrios marginales de alta deficiencia en servicios e infraestructuras, y muchos de ellos en estado de irregularidad y vulnerabilidad, como ya lo vimos, ¿no? Es decir, que solamente va a incrementar la población que habita ahí. Y ahí tenemos algunas cifras de la cantidad de gente que se estima vaya a estar en estas condiciones. Para ello es importante e interesante pensar cuáles son los límites de las ciudades, porque cuando hablamos de ciudad, cada quien se imagina algo muy diferente, ¿no? Y esta es una imagen que a mí me resulta muy interesante, que realiza Cedric Price, el arquitecto británico. Se llama Diagrama de tres huevos, y cómo se ha ido modificando la manera en la historia a grandes rasgos y caricaturizada con respecto a los límites de la ciudad. Entonces tenemos el límite de la ciudad antigua, como este huevo cocido, el huevo frito de la ciudad del siglo XVII al XIX, y de pronto el huevo contemporáneo moderno, que tiene que ver con un huevo revuelto, en donde o sea, ya está, no se sabe bien dónde están los centros, ¿no? Entonces eso nos hace preguntarnos, pues, ¿cuál es la zona urbana? Cuando hablamos de ciudad, ¿cuál es la ciudad? Y esta es una pregunta, bueno, incontestable por ahora, pero empezamos a ver en el caso de la Ciudad de México y la zona metropolitana del Valle de México cómo se empieza a conectar con otras ciudades y empieza a depender de esas conexiones. Entonces no es tan fácil decir, ah, no, tú ya no eres la Ciudad de México, pero sí dependemos de ti para ser Ciudad de México, ¿no? No somos los únicos, bueno, no, digamos que hay muchos casos en los que esto se ha propuesto. Uno de ellos es Constantinos Doxiadis, donde hablaba de estas ciudades-región. Estos son los grandes lagos de Canadá y Estados Unidos, y cómo él, en lugar de definir pequeñas ciudades con manchas urbanas asociadas a esa ciudad, empieza a determinar que hay ciertas regiones que ya forman parte de un mismo sistema, ¿no? Entonces él empieza a decir, a lo mejor deberíamos empezar a definir estas ciudades o estas zonas urbanas de otra forma.
Lo mismo lo extiende en su documento Ecumenópolis en el 67, donde vamos viendo que los corredores se vuelven bien importantes y ya las ciudades ya no son estas manchitas, sino que estas conexiones entre diferentes puntos, ¿no? Lo mismo el geógrafo Jan Gottman con Megalópolis, donde nos dice debemos abandonar la idea de la ciudad como unidades organizadas de asentamiento denso, donde la gente, las actividades y los bienes están concentrados en un área pequeña separada de su entorno no urbanizado. Cada ciudad en una región se extiende muy lejos alrededor de su núcleo y crece en medio de una mezcla coloidal e irregular de paisajes rurales y suburbanos. Se funde en amplios frentes con otras mezclas de tejido que de alguna forma similares pero diferentes, que pertenecen también a los barrios suburbanos de otras ciudades. Entonces, como podemos empezar a ver, pues no hay una definición de ciudad, como tampoco hay una claridad de cuál es su periferia. Esto solo es un ejemplo llevado ya a nivel global de lo que hace en este caso Earl Ellis, que es estudiar los nuevos mapas del mundo en relación a sus antromas. Lo que él define como antromas es las diferentes formas de ciudad que existen, ¿no? Porque cuando uno dice es que todo el mundo va a vivir en ciudades, no quiere decir que todos van a vivir ni en el Zócalo, ni en Manhattan, ni en nada parecido a eso, sino que se trata de combinaciones agrícolas y urbanas, que se trata de asentamientos relativamente de baja densidad, y ustedes mismos lo pueden ver cuando toman cualquier carretera de la Ciudad de México a cualquier lado, Cuernavaca, pues es raro ya los tramos en los que ves solamente actividad agrícola o forestal, sino que se empiezan a hacer estas combinaciones, ¿no? Entonces él dice que hay que rediseñarlos, redibujarlos y reentenderlos desde esta perspectiva. Y esto es algo que está dándose en el mundo entero, ya tiene mucho tiempo, no es que sea muy nuevo, pero todavía no está muy bien claro cuáles son sus repercusiones, particularmente en el diseño, ¿no? Y esto es que hemos vivido en un mundo en el que pensamos que la sociedad es diferente a la naturaleza, que lo urbano es diferente a lo ambiental y que la ciudad y su exterior son cosas completamente diferentes. Entonces, cuando vemos que no son binomios, sino que se coproducen, nos damos cuenta que nos faltan pues procedimientos metodológicos, narrativas, lenguajes, y se modifica la manera en que diseñamos, ¿no? Y esto ha derivado en diferentes modelos de periferia y centro. Hay un modelo centralista. Vivimos en una ciudad muy centralizada donde el Zócalo sintetiza todos los poderes, ¿no? Casi del país entero, o del país entero literalmente, y se empieza a tratar de ir de ese modelo centralista hacia un modelo polinuclear, generar diferentes núcleos de poblaciones, de actividad, de empleo, etcétera, ¿no? Y yo lo que estoy tratando de estudiar, en base a muchos autores, es este modelo de periferia descentralizada en la que se coproduce con la ciudad, pero se entiende de otra forma. Jamás va a llegar a la periferia la infraestructura que tienen los centros. Eso no va a suceder. Entonces, asumiendo esa posición, ¿cómo podemos volvernos resilientes y sostenibles, ¿no?, para poder generar una mejor relación con el centro y entenderse dentro de las capacidades de lo que sucede en las periferias? Y esto conduce a la duda, bueno, y pues esto cómo se hace, ¿no?, y cómo se diseñan esas periferias resilientes. Les voy a pasar brevemente algunas posturas que lo que tratan de hacer es contestar esa pregunta, ¿no?, y ejemplos que nos pueden servir para la arquitectura y para el diseño urbano. Entonces, una de las primeras que a mí me parece muy interesante es entender, entender el desarrollo como superficies y objetos de plataformas de urbanidad y por lo tanto de acupuntura urbana. Y este concepto es un concepto que retomo de Manuel de Solá Morales, que en un libro que escribe que se llama De Cosas Urbanas, va hablando un poco más a detalle de qué significa esta plataforma de urbanidad. Y lo que él sugiere, les muestro la imagen, es desarrollar arquitectura y diseño urbano que permita que le sucedan muchas cosas, por eso la denomina plataformas. Entonces no estás definiendo a priori todo lo que quieras que suceda, sino que vas a permitir que sucedan varias cosas, ¿no?, y que el tiempo y la gente misma sea la que vaya ocupando y decidiendo sobre esas plataformas, ¿no? Y para que eso suceda, él requiere que esas plataformas generen urbanidad.
¿no? Y para que haya urbanidad, de acuerdo a Manuel de Sola Morales, hay que tener lo que él llama mixity, un poco haciendo alusión a density, en inglés de densidad. Él utiliza mixity, que tiene que ver con la mezcla, ¿no? Con la mezcla de cosas que suceden. Entonces él lo que dice es hay que rescatar la urbanidad de sus acepciones más tradicionales y convencionales asociados a la ciudad, a la idea de ciudad compacta, densa, central y europea, que a veces pensamos que esa es la única ciudad que existe. A él le interesaba una noción de urbanidad que se enriquece de condiciones actuales de urbanización contemporánea, global, territorial, híbrida, dispersa, donde hay distancias, silencios, periferias incipientes, intersecciones, construcciones industrializadas, márgenes de infraestructuras y la arquitectura que muchas veces se considera banal. Proyectar para esta urbanidad material supone hacer de la confusión claridad y de opacidad lenguaje, una nueva complejidad material de los territorios. Entonces, bueno, esta es una de las posturas. Otra postura que ha tomado mucho, pues que se ha estudiado mucho desde las disciplinas del diseño es entender el capital social con el que se cuenta en las periferias. Y uno de los principales es entender el desecho como un recurso. ¿Qué significa esto, no? Este es uno de los que lo estudian, Stuart Brand, ¿no? Nos dice que los asentamientos irregulares están construyendo el mundo urbano personalmente, uno por uno, familia por familia, clan por clan, barrio por barrio. Comienzan con estructuras inestables y con el paso del tiempo adquieren mayor sustancia, construyen su propia infraestructura, o la roban en un principio, ¿no? Televisión con cable, agua, toda la gama de servicios, y gradualmente se consolidan. Entonces, los asentamientos irregulares no socavan la prosperidad, no aquellos que tienen empleos. De hecho, incentivan la generación de prosperidad. Entonces, lo que se dice es que, bueno, si esta población está tratando de salir de la pobreza en la que está, pues lo hacen de las formas más dinámicas y, ¿no?, más interesantes de pronto, y que hay mucho que aprender de esas economías informales tan vibrantes. Y una de las maneras, como les decía, es esta idea de desecho como recurso y el reciclaje de desechos como un oportunismo infraestructural para comunidades que tienen muy pocos recursos o como una alternativa para los sectores de sociedad que no cuentan con patrimonio físico del cual depender. Entonces, un caso muy en concreto es la ciudad de Mumbai, o Bombay, que tiene estos 3 asentamientos irregulares que ven en el mapa, pero uno de los más famosos es Dharavi, el que está al centro. Dharavi solía ser la periferia de Mumbai en algún momento de la historia, sin embargo, pues como ustedes ven, la mancha gris es la mancha urbana, y esa mancha urbana pues ya superó evidentemente lo que representaba este límite. Entonces, también es interesante de pronto ver la ubicación de estos asentamientos irregulares porque te hablan de en algún momento eso fue la periferia, ¿no? Esa era la franja límite. Y cuando hablamos de Dharavi hablamos de esto, es una de las favelas o slums más grandes del mundo. Cuenta con, me parece que más de 2 millones de habitantes. Es una locura. Y tiene un dinamismo muy interesante porque resulta que el 80% de la basura de Mumbai pasa por este lugar y se recicla. Entonces, cuando hablamos de ciudad de calles en Dharavi, hablamos de esto. Estas son sus calles, es decir, no son las calles de la ciudad de Mumbai o de cualquier otra ciudad del mundo. Estamos hablando de estas tuberías, representan esas calles. Y esta es la forma en la que viven su capital social, reciclando toda esta basura para poderla revender, subiendo 200% su valor. ¿Y qué es lo que requieren como arquitectos? Tendríamos que preguntarnos, ¿no?, diseñadores urbanos, ¿cuáles son esas configuraciones físicas y espaciales que les permite a esta sociedad habitar de esa forma? Y en este caso son las azoteas, porque es el único espacio con el que cuentan que no ocupan. Entonces se vuelve muy interesante este estudio y ha habido muchos arquitectos que se han adentrado en entender la modularidad que existe al interior de esos tejados, ¿no? Para hacerla, es el mismo espacio donde trabajan, donde habitan, donde comen, donde cocinan, etcétera. Y después la azotea, que es la que se vuelve este espacio, ¿no?, donde está realmente la vida pública de pronto, ¿no? Lo mismo sucede en el Cairo, en Egipto, en esta zona que se llama Manshiyat Nasser,
donde sucede lo mismo, pero tiene un poco más de altura, ¿no? Y las cubiertas se vuelven este espacio, las dinámicas de ocupar esta basura como parte de ese recurso social. Y bueno, en este caso son cristianos coptos los que ocupan este territorio, y tienen también cerditos que lo que hacen es poder entrar en el ciclo para alimentarse de la parte orgánica, ¿no? Y bueno, también forman una parte muy importante del funcionamiento de la ciudad. Entonces la ciudad está en un dilema porque dependen de estas zonas, a su vez no pueden ignorarlas. En el caso de Mumbai, de Dharavi, es impresionante porque hay un baño cada 200 personas, un sanitario para 200 personas. Entonces, por un lado dices, esa es la falta de dignidad humana más grande, y por otro lado es donde mayor dinamismo hay, y si lo llegaran a quitar como lo han pensado y hacer edificios, ese dinamismo no existiría. Entonces es una situación bastante compleja de comprender, ¿no? El otro punto son los proyectos urbano-arquitectónicos estratégicos que se han hecho en varias partes del mundo, pero hay una ciudad en particular que se ha vuelto, digamos, la más importante con respecto a este enfoque, y se trata de Medellín. En Medellín, como muchos de ustedes probablemente ya saben, se dieron esta serie de proyectos, entre ellos uno de los más famosos es la Biblioteca España, que desarrolla o diseña Giancarlo Mazzanti, y que lo que tiene es de pronto llevar a un arquitecto reconocido, ¿no?, en su contexto, en su medio, a una zona de las más pobres y abandonadas, como normalmente está la periferia, a desarrollar una arquitectura pues más allá, por lo menos reconocida, ¿no? Es decir, que si alguien va a Medellín, lo primero que visita como arquitecto son las periferias, antes que sus centros, ¿no? Entonces hubo ahí una especie de cambio, y no solamente tiene que ver con estas bibliotecas, sino también la cantidad de otros proyectos que se introducen, como fue el Metrocable, a raíz de esta misma estrategia, escaleras mecánicas, una serie de comunicadores, ¿no? Justo porque esta población se asentó en las laderas, que era donde era el suelo pues más barato o más fácil de ocupar, ¿no? Entonces vemos cómo lo que está generando es una inclusión social a través de esta serie de proyectos muy interesantes, ¿no? Y aquí vemos en este mapa arriba, a la izquierda, donde pasa el río, las laderas, y justamente de nuevo las periferias están, que es lo rojo, y las zonas de favelas están en las zonas con mayor pendiente y con mayores desventajas, ¿no? Y justamente ahí, aquí se dice que es 21% de su población habita en estas condiciones, y la tirada de Sergio Fajardo, que fue el alcalde en ese momento que introdujo todas estas medidas, tenía que ver con darle, ¿no?, a esta población, pues empoderarla de ciertas formas, por un lado con la comunicación y por otro lado con infraestructuras culturales. El penúltimo caso que vamos a ver es la nueva interfaz, el diseño de una nueva interfaz entre naturaleza y sociedad en las periferias. Entonces, uno de los casos más interesantes que se han dado en este sentido es el sistema metropolitano de parques que se da en Boston, en la gran Boston, ¿no? No en la ciudad que es el Emerald Necklace, sino en la gran Boston. Y esto se hace en 1890 por dos personajes muy interesantes, uno de ellos Charles Eliot y el otro Sylvester Baxter, que lo que tuvieron que hacer para poder desarrollar esas áreas que van viendo ustedes en verde, que es este sistema de parques alrededor de la ciudad, donde se ponen los reservorios de agua, donde se hacen las plantas de tratamiento, donde se genera la vegetación. Es decir, no solamente es un parque para ir a observar y vivir, sino que se vuelve una infraestructura de la ciudad. Se da en 1890, y lo que hacen es ir tierra por tierra, negociando pedacito por pedacito, particularmente desde el punto de vista legal. ¿Cómo cambio el uso de suelo de estas zonas para que pueda suceder esto, ¿no? Normalmente uno de los problemas principales es que no tenemos suficiente suelo para generar este tipo de espacios, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es uno a uno ir negociando cambios de uso de suelo con diferentes tipos de propietarios, ejidales, rurales, de todo, ¿no? Entonces
y cómo lo tienes que volver de pronto un suelo de conservación de cierta forma. Y lo que ellos decían es imposible hacer un proyecto de esta fuerza si no tenemos la parte legal detrás, ¿no? La parte normativa. Y este caso es parecido, es más cercano a nosotros, se desarrolla alrededor de los años 70 y lo hace Jaime Lerner, que es un alcalde de la ciudad de Curitiba, nos queda también mucho más próximo, digamos, en esquema, lo entendemos bien, y vean cómo a través de este sistema de parques de Curitiba se genera todo un anillo alrededor de la ciudad con muchísimas posibilidades, donde realmente empieza a haber esta interacción entre lo que es ambiental y los servicios ambientales y sus infraestructuras, pero también como borde de ciudad en este sentido, ¿no? Y por último, el que más he estudiado o el que más conozco hasta ahora es el de la infraestructura de múltiples usos y escala media. Entonces, para entender esto, esta imagen me resulta muy útil, porque para el diseño de infraestructuras en lo que hay que pensar es en el diseño de formas activas. ¿Qué significa una forma activa? Pues este sería un ejemplo muy claro de eso, ¿no? Este objeto lo que está haciendo es diseñar una acción, está diseñando la posibilidad de una acción. Entonces, a lo mejor no podríamos decir que es una infraestructura per se, pero siendo una forma activa, lo que permite es a través de esa manija ubicar la altura de ese objeto, y eso condiciona la velocidad que tiene esta pelotita y un poco el abanico de posibilidades de dónde va a caer. Evidentemente sería raro que cayera del otro lado, ¿no? Entonces, creo que de pronto se vuelve muy útil pensar en este tipo de metáforas, porque es justamente hacia donde está tendiendo una parte grande o fuerte del paisaje y del diseño urbano, ¿no? ¿Cómo voy diseñando la acción, ¿no? O la posibilidad? Y este es un ejemplo de eso. Y lo que quería decirles es que hay múltiples escalas para entenderlo. No quiere decir que puede ser un objeto o puede ser algo tan pequeño como una desviación de una banqueta, en la que lo que se está diseñando de nuevo es la acción de que el agua, en lugar de correr por el asfalto y el concreto, se encauce hacia pues, las pocas jardineras que podamos tener y por lo menos vaya retrasando cómo el agua llega al drenaje, lo satura y nos pueda inundar, ¿no? Entonces, estas pequeñas medidas se van volviendo a veces infraestructuralmente muy importantes. Pero también hay de pronto otro tipo de proyectos como es la arquitectura de las ostras que desarrolla Scape, que es una arquitecta, lo encabeza este despacho, una arquitecta que se llama Kate, ya se me olvidó su apellido, Kate Orff. Y justo lo que hace es, frente a la pregunta, después de lo que sucedió en Nueva York con Sandy, la pregunta era, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos volvemos más resilientes? Ya que Sandy los dejó, bueno, de verdad, en un estado bastante vulnerable. Entonces, siempre la respuesta había sido más compuertas, más infraestructura, más ingeniería, más concreto, ¿no? Y de pronto los paisajistas que estaban metidos un poco en responder de forma, con una propuesta específica a esta pregunta, lo que hacen es decir, bueno, ¿por qué no nos basamos en hacer todo un ecosistema de ostras que lo que hace es ir ralentizando las corrientes, te llegan con menor fuerza y a la vez se vuelve una fuente de empleo, se vuelve culturalmente un acontecimiento, y podemos otorgarle otro tipo de respuesta que no recae únicamente sobre una disciplina que es la ingenieril y que además tiene un costo asociado elevadísimo. Esto es algo temporal, que va creciendo con el tiempo, ¿no? Que tiene otras características y otras posibilidades. Esto es parte de ese proyecto, ¿no? Que obviamente es muy extenso porque abarca toda la zona que rodea a Manhattan y a Nueva York en general. Y otros proyectos como este, que es Infranet Lateral Office,
el despacho se llama así, son canadienses y un americano, y denominan este proyecto Ocupando el Mar Caspio. Y lo que hacen es responder a la pregunta, ¿qué sucede una vez que el petróleo que se extrae del Mar Caspio ya no esté, o ya no haya, o se agote, o sea muy difícil extraerlo por costos? Entonces hacen una propuesta arquitectónica y urbana de cómo podemos hacer resiliente este espacio, porque una vez que eso desaparezca no tiene otro valor. Ahora mismo no existe otro valor que no esté asociado a la extracción. Entonces ellos empiezan a imaginar cómo a través de la arquitectura y el diseño podemos conseguir otras posibilidades y empezarlas a implantar desde ahora, para que no sea, es ser proactivo, ¿no? Es anticipar lo que viene. Entonces empiezas a combinar otras estructuras, de pronto a lo mejor son recreativas, de pronto a lo mejor son urbanas, en las que pueda seguir sucediendo el desarrollo sin necesidad de depender de una sola industria que sabemos se va a acabar. Otro enfoque es el que tienen Claire Lubel y Virginia Fernández en este proyecto que se llama Luz Boyante, es en una zona en Alaska, me parece. A mí me pareció muy interesante porque lo que hacen es a través de tecnología específica, que lo que hace es medir diferentes, la verdad yo soy muy ignorante en esto, pero diferentes características del mar. Es un poblado que depende enteramente de su pesca y de lo que pueden extraer del mar. Entonces lo que hacen es colocar estos globos con cierta tecnología que van cambiando de color y le van dando un indicador a la gente y a la población en qué momento, en qué lugar se puede pescar o no se puede pescar, ¿no? Entonces de alguna forma es un objeto de nuevo cultural, de diseño, con tecnología muy precisa, pero que se va volviendo en una infraestructura y en una forma de volver más resiliente estas ciudades, ¿no? Y aquí tienen algunas imágenes. Este ejemplo es un proyecto que desarrollé yo en algún momento para, solamente está en proyecto, pero para la zona de Queens, en Nueva York, en la que se nos pedía hacer un proyecto para la zona roja que ven ahí, es una zona completamente en deterioro, en contaminación extrema, que está justamente al norte del parque más grande de Queens, donde se hizo la Expo Universal. Y lo que analicé fue un poco las vialidades que rodeaban ese lugar y una de las infraestructuras más importantes que no podemos ignorar, que es La Guardia, el aeropuerto de La Guardia, y su conexión con Manhattan, que es estas vías del tren que comunican con pues, la zona más central, ¿no? Y empecé a notar que a raíz de esa infraestructura habían varias otras infraestructuras de escalas muy grandes en esta especie de anillo que yo estaba destacando, entre ellas el mercado de alimentos o de abastecimiento a gran escala, pues más grande del mundo, creo, o bueno, no sé de dónde, pero muy grande, un cementerio, ¿no? El aeropuerto, el parque mismo, y como esta pieza, pues era una pieza que conectaba el parque con estas otras infraestructuras y que de pronto ese anillo se volvía pues una infraestructura importante, ¿no? Analizando mejor su conexión con el agua. Y este es el predio en el que se mapeó la vía por donde pasan los aviones que genera un ruido específico, entonces es el mapa del ruido, digamos, y el mapa de la inundación de los 100 años, ¿no? Entonces, ¿dónde se inundaría una vez cada 100 años? Y es esta zona que se ve azul. Entonces, el proyecto que se desarrolla se llama Willets Point, es cómo integrar a la red de comunicación de transporte a esta zona e integrarla al parque, ¿no? Entonces, por un lado tenía que volverse infraestructura, pero parque a su vez. Pero es una zona que se inunda. Entonces, el proyecto que desarrolla al final del día es esto, es una serie de espacios recreativos y deportivos que en temporada de lluvia queda solamente conectada una parte a través de este diagrama de 8 de carreteras, pero que cuando se inunda sigue en operación, ¿no? Este último proyecto que les muestro es un proyecto que se desarrolló en el contexto de un curso que tomé con el arquitecto Iñaki Ábalos, se llamaba Somatismos Termodinámicos, en el que se planteó un ejercicio bien interesante que es hacer un diseño para un clima específico. El único contexto que se nos ofreció era el del clima. Entonces, el clima de Madrid es muy complejo,
porque tiene dos circunstancias, una en invierno y dos en verano, una de noche en verano y una de día en verano. Entonces, ¿cómo sería una forma que aprovechara ese tipo de intercambios energéticos a través de lo más pasivo posible, de estrategias lo más pasivas posibles, ¿no? Entonces, después de mucho estudiarlo, ese es el proyecto al que yo llegué, en el que con un par de cambios esas superficies de agua se podrían cubrir, retener el calor, calentar ciertas zonas, ¿no? Una serie de adaptaciones, a veces manuales y a veces no manuales, sino que por la misma, el viento o el sol, se iban modificando, ¿no? Entonces aquí vemos esas estrategias para el verano, para el invierno, las estrategias internas y las externas, dónde quieres recibir el viento y dónde lo quieres dejar pasar, cuándo lo quieres dejar pasar y cuándo no, ¿no? Y aquí los estudios en relación al asoleamiento y estos cambios, ¿no? Este centro que tendría que ser todo reflejante para poder conducir a través del reflejo el calor y la luz al interior de este edificio, ¿no? Y aquí está un poco cómo se comporta en verano, de día y de noche, en noviembre y en febrero, ¿no? Otro proyecto más tiene que ver con uno de los canales más importantes, también muy cerca de Nueva York, que se llama Gowanus Canal, donde vertían las industrias una gran cantidad de contaminantes y cómo lo que proponíamos era hacer una especie de estación que pueden entrever de este lado, una estación con una infraestructura para limpiar el agua paulatinamente, con una tecnología muy avanzada que desarrollaron unos ingenieros ajenos a nosotros. ¿Y de qué forma hacer esto? Un pabellón que se posa sobre una calle que se levanta y se comunica con la ciudad para que cuando se inunde esta zona, como inevitablemente pasará, haya una zona resiliente o de alguna forma más resistente, con internet, con comunicación, con alimentos y con un lugar para poderse reunir y organizar, sobre todo, ¿no? Aquí vemos esas plataformas y cómo esas mismas cumplen esta doble función de espacio público, integración social, pero a la vez infraestructura, ¿no? Y por último, el caso con el que inicié, que les contaba, de la Sierra de Santa Catarina, en la Ciudad de México, que si uno lo estudia es una zona y está encerrada en el círculo rojo que pueden ver del lado derecho, esa es la sierra, y pueden ver como en su vertiente norte es donde mayor cambios drásticos de uso de suelo se han dado, es donde más rojo está, casi que de no ser por la zona de barrancas de las lomas, ¿no? Entonces vemos la presión que hay en este espacio para urbanizarse, vemos la aptitud que tiene para poder infiltrar agua pluvial en el suelo de conservación, es decir, que no es despreciable, el color lo indica, mientras más oscuro, mayor su capacidad de infiltrar agua, es decir, de evitar inundaciones. Es donde menor cantidad de áreas verdes por habitante existen, de acuerdo a la PAOT en 2009, es decir, que a pesar de estar al lado de un suelo de conservación, pues no tienen acceso a él y no existen otras maneras de obtener acceso a suelo de conservación, a áreas verdes. Aquí tenemos escasez de agua en Iztapalapa, es donde mayor escasez hay, ¿no? O sea, digamos que es un punto verdaderamente pues desfavorable, ¿no? Por otro lado, tenemos la densidad urbana, tiene una densidad urbana de las más elevadas en Iztapalapa, que estamos hablando de una delegación de 2 millones de personas. Y por último, la marginación. La marginación está indicada muy alta en rojo, es el último rango que existe, y vean la sierra, que es la que está justo al lado de las cimas de los volcanes, y es la zona también la más marginal, ¿no? Además, como se ha urbanizado, estas calles se han convertido en ríos y se vuelven escorrentías superficiales sobre vialidades, lo que hace que se encharquen, ¿no? Y se hagan inundaciones. Aquí están mapeadas históricamente los pozos de absorción, ¿no? Y los pozos son los puntos azules pequeñitos y los círculos concéntricos son las inundaciones. Entonces empezamos a ver justamente de la imagen inicial con la que arranqué esta presentación, ese vaso regulador está en el centro de ese punto gris, justo en un punto muy estratégico entre la sierra
y la ciudad, y particularmente un poblado que se llama Santa María Aztahuacán, justo al sur de esta imagen, ¿no? Entonces aquí tenemos ese vaso regulador el día de hoy, y pueden ver algunas de las calles, como esta que viene del lado derecho, que es Avenida de las Minas, y cómo trae toda esta cantidad de agua que llega a ese vaso regulador. Y evidentemente, pues el vaso, al estar desfasado de la calle, hace que se inunde Santa María Aztahuacán, que es lo que tenemos en este lado, ¿no? Entonces, el proyecto, actualmente les contaba de este proyecto del Instituto de Investigaciones Sociales que ahorita está en una etapa ya de término del proyecto ejecutivo y arrancó ya la obra. Esperamos que entre este y el próximo año acabe de construirse este proyecto. Les decía, lo encabeza el Instituto de Investigaciones Sociales, el doctor Manuel Perló y la maestra Loreta Castro Reguera, pero somos varios que estamos trabajando en diferentes coordinaciones, yo desde el área urbano-ambiental, para que este proyecto se pudiera desarrollar, ¿no? Y aquí nada más les traigo, para concluir, algunas de esas imágenes de lo que va a ser este parque hídrico, La Quebradora, donde lo que se hace es aprovechar este vaso regulador, que actualmente solamente es basurero, tiradero de escombro, un punto bastante inseguro que desconecta con el transporte. Esto es Avenida Ermita, entonces imagínense toda la zona de la sierra baja, se reúne en ese punto para poder tomar un pecero que te lleva al metro, ¿no? Entonces tiene un peso social muy fuerte, y aquí vemos algunas de las acciones que trata este proyecto. Por un lado, aumenta el volumen de agua recibido como vaso regulador y disminuye las inundaciones, mejora la calidad del agua y la infiltra al subsuelo. Y esto no es porque, o sea, surgió ese vaso regulador en concreto porque hay una serie de fallas en el basalto, que es el suelo de esta zona, y hace que el agua se vaya, pues no a un acuífero, pero sí que vaya permeando, ¿no?, en ciertas zonas. Entonces, bueno, aparte se trata agua residual, se reutiliza agua pluvial, se colocaron una serie de humedales para poder limpiar el agua, humedales de pulimento, porque va a haber una planta de tratamiento que va a estar tomando agua constantemente del drenaje para poder tener agua para excusados y baños sanitarios. Y si pensamos en esta zona, el servicio de sanitarios es muy importante porque muchos en sus casas no cuentan con servicio de agua potable y no tienen poder utilizar los sanitarios, entonces estamos ofreciendo una cantidad de sanitarios bastante considerable y para ello tenemos que proveer el agua. Utiliza paneles solares, beneficia directamente en un radio de 670 metros, que es lo que determina Sedesol que un parque de este tipo afecta. Ahí hay 28,000 habitantes, triplica el arbolado actual en una zona en donde casi no hay espacio público y menos verde, y facilita la movilidad peatonal y accesibilidad al transporte público, y por otro lado se vuelve una especie de museo vivo, ¿no?, de cultura y educación del manejo de agua. Esto es un poco infraestructuralmente cómo opera el predio, por dónde viene el agua, cuáles son los pasos ingenierilmente hablando para poderla utilizar y reutilizar. Este es el sistema que nos explica un poco cómo se mueve uno adentro del parque y qué comunicaciones favorece. Y estos son los de los usos. Hay una plaza cívica, canchas, skatepark, juegos infantiles, talleres, como les decía, sanitarios, y se concesiona una cafetería, librería y un museo, y un foro al aire libre. Esta es esta imagen de cómo va quedando este parque, que me parece que una de las cosas más interesantes sobre su vegetación es que es una vegetación endémica que requiere pues no mucha cantidad de agua, y que a su vez lo que hace es modificarse con el paso del tiempo. En México tenemos dos temporadas, la de lluvias y la de secas, y este parque pues va a ser reflejo en época de secas, va a ser muy diferente a la época de lluvias, ¿no? Y eso se vuelve también de alguna forma indicador. Y aquí son algunas de estas imágenes de lo que se busca en este parque: materiales de bajo mantenimiento y sobre todo que tengan un manejo del agua, ¿no?, una conducción del agua para poderla aprovechar. Esto es desde el museo, con los reservorios que actualmente existen, que se van a fortalecer, se va a fomentar que les entre más agua y más limpia, la cafetería, librería, y este es en gran el esquema, digamos, central de cómo sería este parque en este contexto de periferia, ¿no? El inicio de obra, que está actualmente
están en la etapa de limpieza de cascajo y terraplenes. Y para terminar, me gusta quedarme con esta idea que nos propone Manuel de Sola Morales, en el que dice que el diseño tiene la capacidad de combinar centímetros y kilómetros a la vez, y que hay que encontrar una manera de que el diseño de los centímetros tenga un impacto positivo sobre los kilómetros, ¿no? Y eso sería todo. Gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, lo que sea. Queja, también se vale. Sí, vamos a, ahorita en un momentito nada más saber quiénes estamos por aquí y con todo gusto. Perfecto. Seguramente va a haber muchas preguntas. Estuvo interesantísima la presentación, la conferencia. Nos deja muchos datos por conocer, por saber, por interesarse más, ¿no? Todo bien, estamos bien. Ya estamos conectados a Internet, ya estamos teniendo la conferencia Muy bien, webinar desde hace un buen rato. Quiero saludar a todos los, además de los presentes, obviamente, a todas las personas que están cursando el diplomado 11 de Arquitectura Bioclimática y Sustentable. Perdón que repita a ustedes, pero a ellos no estaban todavía, quienes están en Mérida, Morelos, Nayarit, Ecuador, Veracruz, Querétaro, Puebla, Ciudad de México. Al principio no tuvimos conexión a internet, se grabó toda la presentación, va a formar parte ahora de los recursos del diplomado, en donde se va a poder ver completa. Acabamos de terminar la presentación de la arquitecta, que me pareció a mí excelente. Antes de que ella nos invite a responder algunas preguntas, yo quisiera hacer brevemente un comentario sobre lo que significan estos temas ahora, ¿no? Hace un poco de tiempo escuchábamos sustentable, sostenible, etcétera. De repente ya dijimos hasta aquí de una y otra, siendo cosas tan importantes y tan diferentes una de otra. No tiene que ver nada sostenible con sustentable. Pero bueno, ahora comienza esta palabra resiliente y hay cursos en los posgrados, hay cursos en psicología, en medicina, en arquitectura sobre vivienda resiliente, etcétera. Ahora llegamos a escuchar en relación a urbanismo. Maneja la maestra, por cierto, varios conceptos muy interesantes. Comentaba primero sobre investigaciones inter, trans, multi, etcétera. Ya no puede haber de otra forma. Tienen que ser todas transdisciplinares. Manejarse de esa forma. Escuchando toda su conferencia y no haciendo relación a casos específicos que ella manejó, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, lo que es las pasadas Olimpiadas en Inglaterra. Si ustedes ven, bueno, en el diplomado aparece un trabajo sobre ello que resumí, de una zona totalmente desgastada, horrible, etcétera, pero que además se podía acceder con el aire de esa parte que estaba cubierto hacia la parte de Londres. Al crear esta nueva Villa Olímpica, al crear todo esto, se logra tener una mejor calidad y cantidad de aire, etcétera. Siento que eso podría ser a lo que maneja la maestra como resiliente. Muchas comparativas y mucho aprendizaje de parte de la maestra, Curitiba, Lerner, etcétera, además. Lo que maneja Jean Bassan de desarrollos inmobiliarios es impresionante. No sé desde cuándo lo maneje, pero sí ya se ha creado un problema grave en muchas ciudades de toda la República, etcétera. Y finalmente termina con su parque hídrico, la Quebradora, en donde estamos viendo todo lo que sabe aplicado a un concepto. A mí me parece genial esta aportación de la maestra. Y ahora, si hay preguntas, tanto en internet de este maestro Romo como aquí en el presente, alguna pregunta que haya sobre el tema que expone la maestra hoy.
Hay detalles bien interesantes. Sí, por ahí, ¿sí? Sí te oye. Un favor, con el micrófono, no porque no se escuche, sino porque debe grabarse en el video. Bueno, la verdad me pareció muy interesante pues toda la conferencia y en cierta parte me identifiqué con varios problemas que se presentaron y de hecho yo vivo en la colonia de Ejidos de Santa María de Tehuacán y pues la verdad yo ni siquiera me había dado cuenta que se estaba desarrollando un proyecto así y en realidad creo que son problemas que tal vez no vivo tanto porque vivo en Ejidos, no veo que haya tanta escasez de agua, pero o sea, tengo amigos que viven en la misma colonia y sí tienen ese problema. Este, y la verdad no ubiqué bien el lugar y sí me gustaría que me pudiera dar un poco más de referencia, porque me pareció muy interesante, muy importante cómo estas disciplinas se pueden pues conjugar en un proyecto pues dinámico y pues que cause pues mucho impacto. Creo que es como de los proyectos que más se necesitan en estas zonas, porque en realidad sí hay como mucha delincuencia y pues los jóvenes pues no sé, o sea, sus campos tal vez de concentración y de convivencia pues van siendo un poco más, no sé, tal vez bares y cosas así, cuando pueden haber otro tipo de entretenimiento, no sé. Entonces me pareció pues muy importante y pues me gustó mucho que esté trabajando un proyecto así en un lugar que yo conozco. Sí, pues me ha gustado saber que estás por ahí, que nos puedes, ¿no? Hablar en persona de estos espacios. Si te referías a la ubicación, está justamente al lado de un centro comercial donde hay una bodega horrera, un Walmart, en Ermita, justo entre Avenida de las Minas y Paraíso, se llama, calle Paraíso, y es justo una esquina donde se vuelve muy central para la comunicación vial, ¿no? Entonces ahí es donde mucha gente, pues sí, cambia de sistema de transporte, es decir, que se vuelve una especie de CETRAM, aunque no sea oficialmente un CETRAM, porque el transporte que va por la sierra es completamente diferente al del resto de la ciudad, ¿no? Inclusive por las pendientes que tiene que subir y por otras cuestiones, ¿no? Entonces, es justamente aquí donde hay ese intercambio de la ciudad con la sierra. Y por eso es que por suerte se ha salvado. De alguna forma este vaso regulador ocupaba gran parte de lo que se ve a la derecha y a la izquierda y se lo han ido comiendo justamente porque no existe esa visibilidad de la importancia y del papel que juega en todo un sistema que tiene que ver con la sierra, que tiene que ver con las pendientes, que tiene que ver con el suelo de conservación, que tiene que ver con que es de la orilla del lago. El tipo de suelo aquí cambia a partir de Ermita. Ermita hacia acá es un tipo de suelo donde ya están todas las fracturas y empieza a ser la base de lo que era el lago, y la roca, ¿no? Basáltica, de donde inclusive Avenida de las Minas, porque allá a la derecha, medio en blanco, se alcanza a ver donde está todavía una que otra mina en operación, justamente por la piedra, ¿no? Entonces, me parece que un proyecto que vaya entendiendo su papel no solamente como periferia, sino la importancia que tiene a escala regional o local o inclusive delegacional en este caso, se vuelve bien importante, ¿no? Y para que sucedan estos proyectos se requiere pues mucha disposición política, mucho trabajo. En este caso nos ayudó, que es el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM quien lo está dirigiendo. Entonces eso le da cierto respaldo que a veces como un arquitecto más es bien difícil de conseguir, ¿no? ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Marcaban algo? Quisiera, no es que no sé. Bueno, más que una pregunta, es como un comentario. Yo vivo en la periferia de la Ciudad de México, es hacia el sur, en Tlalpan, y he estado viendo cómo, o sea, todos los puntos que mencionaste sobre la autonomía y sobre los desarrollos informales, digamos. Últimamente, en los últimos 5 años, he estado viviendo esa transición
como de un pueblo a ya algo más urbano, digamos. Y es muy, un poco frustrante también, porque, o sea, todos tomamos o formamos parte de ese desarrollo, pero a veces existe una parte cultural que no puedes como ir en contra de eso, ¿no? Por ejemplo, ahí la mayoría se basa en las fiestas, en las festividades y todo esto, entonces es como una prioridad eso pero no le dan importancia como a deporte o parques y cosas así, ¿no? Pero bueno, me gustó mucho como los proyectos que nos enseñaste, porque muestra como un entendimiento de las actividades que se desarrollan, pero como sin dejar atrás nuestra naturaleza, ¿no? ¿Cómo se puede decir? La transición que... Entre sistemas ambientales. Exacto, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, hace poco también estaban organizando y me pareció muy chistoso que, bueno, muy particular que le iban a poner el nombre a una nueva calle que se estaba formando, pero el nombre era en náhuatl y pues yo no sabía lo que significaba y ya busqué y significaba hoyo de arena. Entonces, la zona está en un valle que es que está rodeada también de montañas que son de arena porque fue de la explosión del volcán Xitle. Entonces es como, por una parte, ellos tratan de conservar cosas del lugar, pero por otra parte se está destruyendo como toda la esencia por hacer nuevas construcciones o cosas así. Yo creo que es interesante pensarlo en términos de resiliencia, porque un embate, un trauma, un choque, un terremoto, por ejemplo, aquí en el 85, ¿no? En la Ciudad de México, modifica las cosas, ¿no? Hay que entender que cada vez que algo nos golpea, nos modificamos. Y si somos capaces de adaptarnos y subsistir en esencia, entonces hemos ganado resiliencia, ¿no? A veces, porque sí, a veces se da sin que nadie la plantee, y lo que yo propongo es empezar a pensar en ello para anticipar, justamente no perder lo que nosotros consideramos valioso. Entonces, para mí es una pregunta de ¿qué valoramos? Se puede decir inclusive a escala individual. ¿Qué valoras tú de tus propiedades, de tus cosas, de ti? Y luego en sentido comunidad, ¿qué es lo que valora la comunidad o qué es lo que le gustaría valorar? Porque entonces la resiliencia está orientada hacia ese objetivo. Se van a perder muchas cosas frente a la cantidad de crisis a las que nos enfrentamos. Se perderán muchas cosas, pero que no se pierda la esencia, que no se pierda lo que se valora. Y eso es algo bien difícil porque no es tangible, no es fijo, va cambiando. Entonces implica un gran esfuerzo que tiene que ver con cultura, como tú misma lo decías, ¿no? Las festividades a veces aguantan porque la gente les ha dado esa vida, les da esa importancia. En el momento en que eso deja de pasar, eso desaparece. Entonces, ser consciente de lo que uno valora y hacer lo que se requiera para que eso sea lo que sea resiliente, se vuelve importante. Y entonces tú mencionabas esta idea de los parques y de lo que empieza a suceder, ¿no? En relación a, empiezan a desaparecer. Y a veces se vuelve un lujo tener un parque al lado, ¿no? Y entonces yo creo que lo que deberíamos hacer para volver resiliente esa relación entre un individuo y su espacio vital, ¿no? Área verde, de espacio saludable, tiene que ver con otorgarle más importancia que solamente aquella de un parque en el que vas y disfrutas. En este caso nos está funcionando la infraestructura hídrica, porque eso hace que SACMEX, que es el sistema de aguas de la Ciudad de México, se interese en protegerlo.
A la delegación le interesa protegerlo. ¿Por qué? Porque le evita problemas de inundaciones, además de otorgarle a la comunidad un valor. Entonces, mientras más cosas le podamos sumar a esos espacios, que no sea solamente un costo de mantenimiento, que es lo que generalmente sucede, pues mayores las posibilidades de ser resiliente, sustentable, inclusive de replicarse, ¿no? Entonces, creo que ahí hay cosas interesantes que plantearse en ese respecto. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes. A mí me quedan nada más unas preguntas que me gustaría, si las sabes, porque me imagino que también esa conexión con el gobierno de la ciudad y en particular de Iztapalapa se vuelve un polvorón en tiempo de secas. Dicen que respiramos desechos de perro, ¿no? Porque andan en el aire. Y con este pulmón verde que le van a generar también va a mejorar cambiar también el clima, pero me quedaba la duda de si ya, cómo se capta el agua. O sea, entiendo que por la gravedad y por las calles, pero también intervinieron ingenieros y eso es la duda que me gustaría si pudieras aclarar. Claro, la primera, que tiene que ver con lo que dices, el aire que respiramos, tiene muchísimo que ver con los microclimas. El aire que vamos a respirar en la cuenca en general va a ser malo, y ya no por el excremento de perros, sino por tantos químicos, y cada vez se descubren millones y millones de químicos que están en el aire que nadie mide porque sería imposible, ¿no? Entonces, no es que vayamos a mitigar eso, pero sí se puede generar, y sí esta medida, yo no tengo los datos así ahorita aquí, pero sí esta medida, la aportación que hace un microclima con agua y vegetación a un entorno, digamos, en una microescala. Entonces eso ya modifica la manera, es como cuando tenemos un humidificador en casa, pues la calidad del aire cambia y las enfermedades disminuyen, etcétera, ¿no? Entonces esto replicado a la vegetación, pues sucede lo mismo, ¿no? Tenemos la condición de que la vegetación responde a las temporadas y a otros factores ambientales de los que no tenemos control, es decir, que cuando no llueve, pues como ahorita estamos, ¿no? Con una calidad del aire bastante, y con el sol que tenemos, pues una calidad del aire bastante negativa, y en ese caso, pues lo que haya florecido, pues qué bien, pero si no, no tenemos manera, ¿no? Sin embargo, tenemos una temporada de lluvias bastante ampliecita, entonces me parece que ya nada más la generación de ese microclima se vuelve una gran aportación. Y con respecto a lo que me decías de cómo se capta el agua, sí, evidentemente se pueden alcanzar a ver dos calles que coinciden con este parque, y lo que han hecho ingenieros históricamente, el ingeniero Hernández, que llevaba toda la vida trabajando en esta zona, lo que hizo fue hacer unos pozos de absorción en ciertos puntos, y se vuelve bien interesante porque el resto de la ciudad no tiene un sistema de agua pluvial. El resto de la ciudad combina, es un sistema combinado de drenaje en el que se mezclan, y justamente eso se vuelve conflictivo, pero casi todas las ciudades más antiguas pues lo tienen así, combinado. Y sin embargo, en esta periferia, por necesidad, se han hecho obras de infraestructura enteramente hidráulicas de parte de la delegación con conocimiento de SACMEX para justamente hacer un sistema de agua pluvial, que lo que hacen es conducirla a este punto con unas bocas de tormenta que están justamente en el punto, ¿no?, donde coincide el parque con la avenida. Entonces este proyecto se estudió con ingenieros de muchos tipos para ampliar la capacidad de esas bocas de tormenta para que mayor cantidad de agua entre y podamos tratarla, y es impresionante porque dicen que en un par de horas se ve cómo va bajando el agua que cae ese reservorio por la fractura o las fracturas que existen en determinado punto de este reservorio. Entonces, el llenar eso de cascajo no solamente contamina el agua que va permeando, sino que además no se puede reutilizar, y es una barda, ¿no? El lugar se vuelve una barda donde nadie sabe lo que sucede detrás y no lo puede valorar y no lo puede proteger y no lo puede, ¿no? No sé si contesté sus preguntas. Bueno, yo más que una pregunta, es un comentario, como observación. Yo vivo en el municipio de Tultitlán, y
o sea, hay como muchos temas con respecto a esto, de que realmente como por todos los escurrimientos es una zona, o sea, de mucha inundación. De hecho, o sea, en cada época de lluvias, todo lo que son como esos municipios cercanos, tienen como mucho tema de inundaciones, y realmente es justo como por esta mancha urbana que se va trepando como al cerro y existe como la devastación de estos. Entonces llega un punto en el que justo como no contemplamos que realmente es como el construir por construir, realmente ni siquiera se tiene como como una planeación de vivienda de las personas. Entonces, o sea, hay veces que incluso el agua llega como hasta la mitad de las casas, ¿no? Y uno se pregunta cómo pasa eso, ya salimos hasta en lanchas. Entonces, yo creo que sí sería como un punto que se podría plantear, no solo como en un lugar como esto, sino como en varios puntos de México, porque igual, o sea, tomemos en cuenta que pues todo el sistema de drenaje realmente, o sea, pasa como por todos esos municipios para ser como drenado hacia otros estados. Entonces, aunado a las lluvias y a los escurrimientos como de las serranías, todavía le añadimos como el aumento del agua de los ríos que pasan pues como por esos lugares. Entonces, si existiera como cierta planeación como de estos elementos que contienen el agua, también podría haber como un elemento más como para generar un pulmón, como decía la profesora. Y pues igual, o sea, un elemento que la población pueda valorar, que funcione como contención de agua, y también como justo este proyecto que planteas, la verdad me pareció muy interesante. Eh, o sea, el hecho de este desarrollo, porque como te comento, o sea, yo creo que sería como muy importante planearlo como en diferentes partes más, bueno, ahorita está planteado aquí en el distrito, pero yo creo que si se planeara en diferentes partes del todo lo que es el Estado de México, de verdad tendría como una gran funcionalidad. Sí, yo creo que es una tendencia porque se ve que las infraestructuras duras, no sé si saben, pero está en construcción el túnel emisor Oriente. Siempre hemos respondido ante los embates, particularmente en la cuenca de México del agua, con grandes infraestructuras. Y no es que esté mal, pero como solo dependemos de ellas y sabemos que tienen una vida útil, que se van a ver rebasados, ya sabemos que se van a ver rebasados en determinado momento. Entonces, en estas zonas en las que no se cuenta con infraestructura, creo que es una gran oportunidad replantearse cómo le hacemos justamente, ¿no? En apoyo a la escala regional con estas especies de acupunturas, pero también a la escala local con un montón de otras cosas, ¿no? Tenemos una pregunta de las personas que nos ven por internet. Es de parte de Jair Carlos Andrés Jou. Dice: muchas gracias por compartir la experiencia y el conocimiento. Y la pregunta ¿es la tecnología factor primordial para integrar proyectos resilientes? Jair, gracias por tu pregunta y tu comentario. No es necesaria la tecnología. Siempre la tecnología en sí no es que sea positiva o negativa, depende de lo que hagamos con ella, el costo asociado, etcétera, ¿no? Pero no es algo indispensable. Por ahí mostraba una imagen en la que simplemente desviar el agua de una avenida hacia una zona jardinada, replicarlo en varios puntos con un costo mínimo, que no requiere tecnología de ningún tipo, y de hecho se puede ver, en muchas ciudades lo que han hecho es picar banquetas para hacer que el agua no corra por las banquetas. Es algo que lo hace la gente a veces, comunidades enteras, inclusive intuitivamente, ¿no? Es decir, que no recae enteramente en tecnología, pero que podemos aprovechar las tecnologías, por supuesto. O sea, creo que eso está a favor nuestro, ¿no? O sea, entonces yo siento que el papel de la tecnología depende enteramente de nosotros, y que es una pregunta muy interesante en ese sentido, ¿no? Ver qué tecnologías y de qué forma me apropio de ellas, y cuando no cuento con ellas, no por eso se deja de construir resiliencia. Muchas veces la resiliencia social no requiere de ninguna tecnología, simplemente un espacio de reunión, ¿no? Y de organización, como sucedió en el 85,
como sucedió con Sandy en ciertas zonas en Nueva York y en tantos otros lugares, ¿no? Donde no se requiere tecnología ninguna, pero el tenerla pues puede ser en beneficio, ¿no? de esa construcción de una resiliencia mejor dependiendo de cómo se utilice. Espero haber contestado tu pregunta. ¿Qué tal? Soy Alonso y tenía varias preguntas por hacer. Una es que, o sea, tengo entendido que es en el oriente de la ciudad y tengo entendido que también hay suelos sumamente salinos en esas zonas. Entonces quería saber si tenían contemplado una paleta vegetal específica para ese tipo de situación. Sí, la vegetación en esta zona, como les comentaba, la parte lacustre, que es la que podría ser salina, está más hacia el sur, más hacia el norte, al sur de esta imagen, pero hacia el norte de la ciudad, ¿no? Digamos que de Ermita hacia arriba casi todo es suelo rocoso, entonces la vegetación que se plantea es justamente parecida a la de Pedregal. Entonces, por eso es que requiere menos agua, ¿no? Se va dando bastante de forma natural, y la que está más próxima a los reservorios con agua, pues será más verde, mayor cantidad de tiempo, y la que no, pues subsistirá, ¿no? En ese sentido. Entonces, sí, la vegetación de árboles se contemplan ciertas especies que también requieran agua, que requieran poca agua, y las que requieren más, pues se contempla un sistema de riego que está incluido en los cálculos del agua del parque. Entonces, sí, definitivamente es algo bien importante a tomar en cuenta, no es cualquier vegetación. Otra de las preguntas es ¿qué ecotecnias van a utilizar? O sea, tienen los humedales y tienen, no sé, biorremediación para metales pesados. No sé si hay un flujo importante de autos o cosas así. No, en esta zona, esa es una de las ventajas, por lo menos de esta periferia, que cuando hicimos el análisis, si tú ves cuenca arriba o subcuenca arriba, no hay ni gasolineras, hay unos cuantos talleres mecánicos, pero pocos, que son los que podrían contaminar con desecho industrial, con químicos, y básicamente es todo. Entonces casi todo es basura de casa, ¿no? Y de calle, o sea, no, lo cual es bastante favorable para este entorno. Cuando se mezcla con productos químicos e industriales es bien complejo. Ese fue el caso de Nueva York, y eso no es fácil de resolver en 4 hectáreas que tiene este parque. Inclusive la misma planta de Atotonilco que se está construyendo hacia la salida de Hidalgo no tiene esa capacidad, o la tiene muy limitada, justo por el costo asociado con eso. Por suerte aquí no es un factor. Ahí también ya, bueno, declararon los investigadores y demás personas, hubo un medio consenso sobre lo del cambio climático, que ya es algo indetenible, o sea que ya pasamos la frontera, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con esa opinión? No entendí muy bien la opinión, pero que si el cambio climático es una realidad. No, que sí. si ya es irrevertible, o sea, porque ya se llegó como a esa idea de que ya llegamos a un punto sin retorno, ¿no? Mira, no es algo fácil de medir, existen múltiples escenarios y son muy dispares. Se ha establecido una línea base de subir la temperatura del mar a 2 grados, ¿no? Y eso se habla como la línea base. Pero no, hay quien dice ya se rebasó, hay quien dice no, todavía tenemos unas oportunidades para poderlo modificar. Más allá de mi opinión, yo creo que es algo que hay que hacer, o sea, optar por el mejor escenario. No sé si es el de 2 grados o si ya lo pasamos o si dónde estamos, porque monitorear y modelar el planeta entero es realmente imposible, ¿no? Entonces, es que hay que hacerlo, hay que mitigarlo y hay que adaptarse. Creo que son las dos cosas. Hay que tratar de mitigarlo y hay que tratar de adaptarse, y son las dos para mí. Contesté tu pregunta. Gracias. Complementando un poco la pregunta última que te hicieron, hay estudios que ha realizado el doctor Molina diciendo que se está reduciendo los hoyos en la atmósfera conforme se están reduciendo la contaminación en el planeta. O sea, sí hay, no es algo muy pronto, pero sí hay remedio, y como dice la maestra, hay que hacer entre todos algo sobre sustentabilidad y ahora sobre resiliencia, que estamos escuchando ahora, ¿no?
Bueno, para no tenerlos más en esos tiempos, a nombre de la Facultad de UNAM, etcétera, quiero entregar un reconocimiento a María Elena, por lo que me voy a permitir leer. ¿Sí? La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su División de Educación Continua y Actualización Docente, otorga el presente reconocimiento a maestra Elena Tudela Rivadeneira por haber impartido la conferencia Diseño Urbano, Arquitectónico y Resiliencia, el caso de los bordes urbanos y periferias, como parte del 10º Diplomado de Arquitectura Bioclimática y Sustentable. Por mi brazo hablará el espíritu y firman el arquitecto Marcos Massari, director de la facultad, el jefe de la División de Educación Continua, Héctor Ferreiro, y el coordinador general del diplomado, aquí presente, el maestro Carlos Eduardo Romo Zamudio. Felicidades, María. Bueno, pues a todos se les agradece su presencia, y quienes terminamos ayer por fin el 11º diplomado, en esta semana surgen calificaciones, ya que con tantos planos poco a poco en esta semana les envío el resultado. Muchas gracias a todos y buenas tardes.